gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos sean a este diálogo con Larissa y Paulina. Agradecemos mucho el interés de las personas que se han registrado por estar aquí en el espacio y pues por estar una vez más presentes en los diálogos del Grupo GECAR. Antes de pasarle la palabra a Larissa, que pues la cual nos va a compartir algunas ideas, algunos temas, vamos a tocar temas como lo son cómo hablar de la salud mental desde los feminismos sin caer en el discurso hegemónico. Igual por ahí también el tema de qué manera el malestar puede leerse en clave política, histórica y afectiva. Son algunas de las inquietudes en las que nos ayudará a comprender un poco mejor el tema la autora Larisi. De igual forma es un diálogo de mucha reflexión en donde podemos compartir tres distintos temas, como lo son el psicoanálisis, la crítica feminista y la resistencia frente a los dispositivos de la normalización, ¿no? Ustedes siéntate en total confianza de participar, ya sea mediante el chat o en algún espacio que abriremos igual por micrófono para resolver inquietudes, algunas dudas que van a ir surgiendo durante el tema, ¿no? También le agradecemos mucho a Larisi. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por brindarnos el espacio y pues por poder conectarte, ¿no? Sin más, comenzar a presentar a Larisi Paulina Rico. Ella ejerce la docencia en distintos niveles académicos, acompañado de los procesos formativos desde la psicología social, teorías críticas y salud mental. Actualmente practica el psicoanálisis en la ciudad de San Luis Potosí, donde también ha participado en programas de psicología comunitaria y de salud mental a nivel estatal, con especial interés en el cruce entre subjetividad, género y malestar social. Ha colaborado en distintas revistas especializadas con ensayos en torno a feminismo, psicoanálisis y psicología crítica. Autora de La memoria no muere y coautora del libro Crisis en la psicología. Sin más, le cedo el espacio a Paulina. Listo. Gracias, Ariana. Gracias, qué linda presentación. Bien, hola, ¿cómo están todos? Estuve pensando un poco aquí cómo iniciar, porque ciertamente ahí todos los temas que mencionaba Ariana son muchísimos, ¿no? Psicoanálisis, psicología crítica, salud mental. Ahora, bueno, yo peco mucho de querer abarcar muchos temas. Y en esta presentación, bueno, voy a sugerir iniciar por la salud, porque creo que ahí es donde inicia, como lo decía, como más que sí, es un nudo, es muy enredoso, ¿no? Acá me he encontrado con opiniones divididas de psicoanálisis, bueno, de si los feminismos, pues, se puede, digo, en este momento todavía hay personas que se preguntan, ¿se puede tejer un puente entre feminismos y psicoanálisis? También, ¿qué tiene que ver la salud mental con el psicoanálisis? Y dicen que es con más de la psicología. Bueno, entonces yo decidí iniciar con el tema de la salud. Me encontré un texto muy lindo de Lucy Irigaray. Lo tenía yo perdido y casi que me lo encontré por azar del destino. Y a partir de ahí yo empiezo pues esta investigación que aparte ya tiene, o sea, me di cuenta que todos mis textos reunían como la misma característica y es que hablaba de lo íntimo. O sea, eran textos que a mí me tocaban desde la violencia, temas también como la locura, el amor, que me han interesado desde hace mucho y me di cuenta de eso, lo primero. Entonces, bueno, en Irigaray, para no perderme mucho, yo encuentro una pregunta muy interesante que dice, ¿qué o quién es tu salud mental? A mí me llamó muchísimo la atención el quién y creo que justamente inicio por ahí. Voy a leer textualmente la cita de Irigaray porque me parece que no hay manera de parafrasearla sin que pierda aquí el sentido. De hecho, la tenía ahí en mi Facebook, también la posteé por ahí. Aquí la tengo. ¿Cómo definir la salud de las mujeres? Casi nada en la sociedad actual les permiten ser sujetos femeninos sexuados. ¿Cuál es entonces la posible definición de su equilibrio? ¿No se encuentran a menudo algo enfermas? Puede que sí. ¿Cómo no estarlo cuando no existen lugares para afirmarse como yo? Mientras, por el contrario, tienen que soportar continuamente las afirmaciones de otros. Lucy Irigaray. Bien, hay otra parte que me gustaría citar y sería la última que cite textualmente de Irigaray, este, mm, acerca de esto de quién o qué es la salud. Bueno, lo primero que a mí me llamó la atención ahí, hablando de lo íntimo, es que justamente a mí me vino una pregunta, ¿no? ¿Quiénes nos han nombrado enfermas? ¿Quiénes nos han nombrado sanas? Me surgieron muchísimas preguntas más, pero quiero
nada más poner esta. Justo para terminar ya el texto, igual si quieren ahí se los comparto. En febrero de 1988 ya estaba denunciando Irigaray de las prácticas de parte de la psicología y del psicoanálisis. Bueno, ya termina el texto justo con esta frase que dice: para ello se requiere al menos comprender el alcance de la cuestión y darse cuenta de la amistad y el respeto mutuo que se necesita para tratar de resolverlo. Una información cultural rigurosa y a veces el recurso a la ayuda terapéutica psicológica. De ahí la necesidad de formar terapeutas adecuados para las mujeres. Bueno, aquí inicia como toda mi problemática que yo tengo con el tema de la salud mental. Y el tema en general de la salud, le doy clases en diferentes niveles, enfermería y psicología, y el problema se repite. Y es que todo el concepto de salud ha sido nombrado por hombres. Quienes han definido qué es la salud para una mujer han sido los hombres quienes lo han dicho. Entonces me pareció Irigaray que plantea dos problemas importantísimos, ¿no? El primero es que hay que preguntarle a las mujeres, ¿no? De su malestar, de lo que se siente. Y por otro lado, me surgió ahí ese sí como sentimientos encontrados que necesitamos terapeutas adecuados. Híjole, no sé, ahí sí no sé. No sé si la psicología es suficiente o los terapeutas son suficientes. Porque luego, también quien plantea el problema de la salud es Phyllis Chesler, que bueno, a mí aquí tiene una frase también importantísima donde le responde, pues así como Freud, ¿no? ¿Qué quieren las mujeres? Dice, bueno, para empezar, en este mismo orden lo que queremos es libertad, comida, naturaleza, refugio, ocio, no tener violencia, justicia, música, poesía, familia, comunidad, otra vez poesía, empatía en las enfermedades crónicas o graves y en el momento de la muerte, independencia, libros, placer, y así continúa este Philip Chetler. Una pregunta de Freud que no le habían contestado. Bueno, entonces ahí inicia desde mi primera problemática, ¿no? ¿Qué es la salud? La salud, en todo el campo que yo me he encontrado, es que es un tema patriarcal. O sea, quienes definieron qué era la salud era creando una normatividad. Yo me he ayudado mucho con Foucault y me he ayudado mucho con algunos teóricos, pero he fracasado mucho en encontrar mujeres. Entonces he fracasado mucho y no creo que no hayan existido, ¿no? Más bien creo que han sido borradas de los registros o muchas mujeres se han encontrado en dificultades anímicas también. Fue muy triste cuando me voy dando cuenta que muchas mujeres que escriben han tenido ahí como destinos muy trágicos y situaciones anímicas, sociales, políticas. Esto me empezó a plantear el título, ¿no? Políticas de nuestro malestar. Para mí fue sumamente importante pues colocarlo todo en primera persona, porque creo que precisamente ahí inicia el gesto político, es que es nuestro malestar. Y como lo mencioné al principio, lo íntimo es político. ¿Quién podría empezar a nombrar la salud para empezar? Bueno, pues yo creo que las mujeres. Hay ahí también una crítica con Chesler y es que ella habla como terapeuta. A mí también se me ha dificultado un poco empezar a hablar desde como terapeuta y también como paciente. Creo que ahí está como también la potencia de esta investigación, que hay que empezar a pensar la salud de las mujeres desde las mujeres. Bueno, continúa un poco por acá. En el tema entonces de lo íntimo es político. Eh, Encuentro también diferentes, sobre todo con Foucault, y no fue Foucault quien me lo mostró, sino que fue en la lectura que yo me empecé a incomodar con Foucault, donde, por ejemplo, se hablaba de los anormales, se hablaba de los locos, se hablaba del loco criminal, se hablaba del monstruo, nunca en femenino. Aquí me empecé a incomodar. eh, y por eso es de nuestro malestar. Aquí inicia mi malestar. Hay acá algunas pistas en Foucault donde creo que, aunque Foucault abre pues la pregunta, muchas mujeres ya han intentado contestar esto, ¿qué es la salud de la mujer? Irigaray lo dice de una manera maravillosa, muy, muy maravillosa, donde ella decía que hay sufrimientos artificiales y sufrimientos naturales. Mm,
Difiere un poco, pero primero, bueno, explico para Irigaray cuál era el sufrimiento natural. Ella explicaba, por ejemplo, ¿no? El sufrimiento natural que vive una mujer en un parto. El sufrimiento artificial que la sociedad le impone es todo lo que va a venir acompañado de ese parto y sobre todo con la imposición de ser madre. Peor aún, la imposición de que para ser madre hay que sufrir. En 1988 y Irigaray ya nos estaba planteando problemas que seguimos teniendo ahorita, que seguimos acarreando ahorita. Entonces, esto que habla Irigaray lo propone como hacerse mujer sin sufrir, me parece ambicioso porque de momento no he encontrado esa respuesta, pero creo que sí nos da la primera apertura hacia lo que le dicen como el masoquismo, el sufrimiento moral femenino, ¿no? Entonces, si mujer significa sufrir, si ser madre significa sufrir, si prácticamente hombres y mujeres refuerzan este discurso heteropatriarcal acerca de, porque bueno, por ahí también, ¿no? Lo hablaba, esta se fue la autora, pero cómo las madres de nuestras culturas reproducen justamente esta idea de que ser madre, para ser madre hay que sufrir. Y bueno, entonces, ¿de dónde viene este sufrimiento moral femenino? A mí me surgió la duda de la pregunta. ¿Somos masoquistas? O sea, así como nos llaman los psicoanalistas, así como muchos este, psicoanalistas y psicólogos llegan a apresurarse, pero con una facilidad enorme, en decir masoquismo. Pues no sé, yo lo vería más como una resistencia, o sea, una forma de resistir a un sistema heteropatriarcal. El masoquismo es una salida, ¿no? Si Lucy Gary por ahí lo plantea, ¿no? Masoquista es aquel que vuelve contra sí mismo la agresión destinada a otro. Bueno, a veces no hay otro recurso, y creo que es el recurso que le ha quedado mucho en ustedes. Mm, algo, y voy, continúo tejiendo algunos puntos, son un montón, lo que he encontrado es mucho este material. Voy a tratar de darle como cierta lógica para no perdernos, pero he encontrado mucho material al respecto. Triste, lo curioso, bueno, a mí me guía mucho esta intimidad y esta sensibilidad, esa incomodidad que me causa, por ejemplo, al leer los textos y ver que precisamente el primer problema que yo planteé es no se nos nombra, no, y hay una necesidad enorme, creo yo, de nombrarnos en primera persona, en hablar de la intimidad y que esa intimidad sea colectiva y se pueda politizar. Lari, si nos escuchas, parece que tuvo un problema con su conexión. ¿Lo escuchan ustedes? No, Parece que hubo un problema con la conexión. Vamos a esperar a que... Igual creo que hay gente intentando ingresar a la llamada. No sé si después dar acceso. Porfis. Noé, ¿andas por ahí? No, el otro Noé. Noé, es que, hola Noé, Noé Monterrey, Noé San Luis. Este, Oye, te mando un WhatsApp. Sí, sí, doctor. Revisa.
Y una disculpa, surgieron unas dificultades técnicas, pero vamos a esperar unos 5 minutitos y ya retorna la ponente. Gracias por su tolerancia. Bueno, pues igual para aprovechar el espacio y que no se quede el aire, quiero aprovechar para compartirles un poquito mi opinión de cómo está muy padre, ¿no? Tener abierto este tipo de diálogos, este tipo de comunicaciones, porque eso es un espacio para compartir, ya sea algún pensamiento, alguna opinión que va surgiendo, algo respecto al tema. Y creo que en Gekar no hemos tocado tanto el tema de feminismos, tanto el tema de, pues sí, nomás por ese lado de la mujer. Pero leyendo el libro de esta Paulina, de esta Larisi, creo que sí es algo muy fuerte, muy cabrón, porque a veces la sociedad te ciega y te pone una venda en los ojos donde no vemos muchas cosas que toca el libro, no vemos muchas cosas que menciona Larisi, que luego de leerlo, sí te deja un sabor de boca que dices, no manches, o sea, cosas muy que se ven en la sociedad, pero hasta que alguien no te lo marca, hasta que alguien no te dice que, oye, está pasando esto, esto pasa por tal cosa, hay más de lo que ya te han enseñado, entiendes ciertos puntos que, pues sí, choquea de cierta manera, ¿no? Más porque a mí no me había tocado estar en un diálogo que trate de feminismo, leer un libro entero que trate de feminismo. Sí, quizá algunos posts de Instagram por ahí, algunos TikToks, algunas publicaciones en Facebook tal vez, pero ya leer un pensamiento, algunas citas de autoras, eh, pues sí te da ese plus, ¿no? Te da ese empujoncito a que veas otra realidad completamente diferente a la que ya conoces. Como le hablamos de la salud, desde el lado de la mujer, desde el cómo a veces, pues sí somos, bueno, tocando el tema de que estaba tocando, le dice el tema de que hemos sido diagnosticadas por hombres, todo lo que hay de información por hombres, entonces, pues sí, ¿no? Está padre tocar el tema, está padre hacerlo un poquito más visible y pues me alegro mucho de tenernos aquí esta noche, de tocar este tema, de poder compartir ahorita que se vuelva a conectar con nosotros está Larissa y Paulina y que nos puedan seguir esperando un poquito más en lo que se conecta y para poder seguir con el diálogo. Muchas gracias.
Compás, me dice Pau que ya está entrando, pero que no le dan acceso. Si le pueden abrir la sesión. Listo, listo, ya le dimos acceso. Lo hice de regreso. Listo. Conectó. Bueno, ya me estaba adelantando un poco. Todavía no voy con los psicoanalistas. Todavía no. Bueno, empezamos con el tema, hablábamos de la salud. Bueno, a lo que quería yo llegar y lo que quería concluir es que la salud de las mujeres ha sido nombrada por hombres. Esto produce un sesgo importante. Digamos, primero por la invisibilización, ¿no? Esto, pues es como si un doctor te dijera dónde te duele, por este poder que tiene, ¿no? Patriarcal. Y también por estos dispositivos, pues de poder. Bueno, creo que eso sería lo primero, ¿no? Que nos podamos nombrar a nosotras mismas. Esto en todos los ámbitos, ¿no? La salud mm, pensada desde lo que hablaba Irigaray, me parece que lo que nos invitan, antes de pasar al tema de los psicoterapeutas, porque a mí no me parece casualidad que se inicie hablando de la salud, o sea, la salud en el parto, la salud que habla Irigaray del sufrir en el parto, no me parece casualidad que se inicie con eso y termine con la psicoterapia. Me parece que la salud mental es uno de los dispositivos de poder más crueles a los que somos sometidas las mujeres. Entonces, bueno, por eso continúo con el segundo eje, ¿no? Que sería la locura. Si el estar sana ya produce suficiente malestar, ya produce aparte una, una incapacidad de nombrar lo que está doliendo, la locura ahí con Foucault, o sea, cuando yo lo voy leyendo, me doy cuenta acá de que se nombra al loco y que además cuando yo pregunto y alzo mi mano en la maestría, llega de no, se refiere a los dos. Entonces, eso fue, ahí es como mi primer encuentro, así como muy desagradable, en el tema de la investigación en el curso de psicoanálisis y feminismo. No solo en estas ocasiones en las que era, bueno, pues que se refiere a los dos, y yo no, pero no está nombrando a los dos. Eso sería lo primero. Cuando yo inicio intentando hacer una tesis acerca de psicoanálisis y feminismo, lo primero, curiosamente, hombres son quienes me dicen, no, eso no se puede, muy extenso, no se va a poder, no se va a abarcar. Y yo, bueno, delimitamos. No, pero ¿qué es la mujer? Ah, punto ahí inicia como el problema con el psicoanálisis. Pero habría que definir qué es la mujer. Pero habría que definir, hablar de Lacan y hablar de Freud. Y yo, sí, pero las mujeres. Bueno, entonces con Foucault hay algunas pistas importantes que ahorita me van a hacer llegar justamente a que el psicoanálisis, y me adelanto en eso, también es un dispositivo de poder y que el psicoanálisis también actúa bajo un régimen heteropatriarcal. Mm, mm, mm. El poder disciplinario es un poder discreto, repartido, es un poder que funciona en red y cuya visibilidad solo radica en la docilidad y la sumisión de aquellos de quienes se ejerce el silencio. Esto era justamente lo que les decía. Cuando yo me leo este párrafo, me identifico completamente y creo que muchas de mis pacientes, mis alumnas y también en los trabajos comunitarios que llegué a desarrollar, creo que muchas mujeres nos podemos sentir identificadas con ese silencio que es la causa del dominio. Entonces, esa violencia silenciosa. Entonces, pero me llama la atención esto, ¿no? ¿Por qué no se le nombra a las mujeres? Tengo ahí algunos textos y algunos trabajos acerca de la locura en las mujeres. Lo primero que yo planteo es, mujeres y hombres no enloquecen igual. Ni en la parte de la categoría, en la asignación de la loca y el loco, no se le va a asignar igual. Pongo ejemplos muy claros, ¿no? La mujer que tiene muchos gatos, el hombre que tiene muchos gatos. No se categoriza de la misma manera. Segundo punto, no se vive de la misma manera. Y tercero, también creo, no sufrimos a causa de las mismas razones. Entonces, por eso, en este punto en el que voy tejiendo con Irigaray, sí creo, no tanto como esta categoría biológica que se han empeñado en hacer los hombres, pero sí creo que hay una salud de las mujeres, sí creo que hay una salud de los hombres.
Sin embargo, no estoy de acuerdo en que esta causa sea biológica. No estoy de acuerdo en que la causa sea el haber nacido con determinados órganos y sobre todo quienes se han fijado más en los órganos genitales. No considero que sea así, creo que sí hay una diferencia y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, mis gatitos ya están peleando, este, creo que la pregunta que nos tendremos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué, por qué mujeres y hombres enloquecen distinto? Creo que hay algunos puntos también importantes aquí en el tema de la mujer, y es que en las pasiones, algo que no ha hablado tanto los hombres sin patologizar es, por ejemplo, el amor, por ejemplo, la locura, o sea, esas pasiones muy desbordantes se han patologizado y se han visto como si la mujer fuera una loca, estuviera enferma posteriormente. Y bueno, en el tema de la locura tenemos un montón de material. Yo inicio con Foucault, pero lo termino con muchísimas autoras, con Franca Basaglia, luego termino también, por ejemplo, más contemporánea con Marcela Lagarde, donde habla que la locura es un cautiverio. Y sí, yo pienso, igual que ellas, que la locura y los dispositivos de salud mental están diseñados para crear un cautiverio. Primero, para castigar a la mujer que no se siente cómoda en el rol femenino, quien no quiere maternar, quien no quiere trabajar. Actualmente que el estereotipo ha cambiado, que no quiere ser una mujer exitosa, que no quiere aparentar ahora yo puedo sola, y quienes a veces decimos no, no podemos solas, este, se ha patologizado. Sobre todo, y me centraré en dos categorías que en particular a mí me disgustan mucho, que sería el de masoquista y el de fálica. O sea, en la parte de de la salud mental, y aquí todavía no entro al psicoanálisis, porque he escuchado a muchos psicólogos utilizar ambos, indiscriminadamente ambas categorías. Por un lado, entonces nos han dejado o le dejamos a las mujeres dos lugares, ¿no? El sufrir, masoquista, el sufrir, porque ella quiere, malentendido también. Y el fálica, ¿a qué se refieren cuando una mujer es fálica? Y eso, bueno, creo que me lleva al siguiente punto, un punto que ya ahora sí nos hace tocar más el psicoanálisis, que es la histeria. Por acá tengo el dato de la paciente, ¿dónde lo puse? No soy un desorden total aquí está, con las presentaciones. Ujú. Tengo acá el dato de la paciente, Ana O, sí, perdón, no me fue. Ana O, que fue, bueno, pionera feminista, defensora de los derechos de la mujer y de los niños. Berta Pappenheim, quitándole el seudónimo que le ha puesto Freud. Bueno, Berta, me parece que tiene los síntomas que muchas mujeres tenemos, ¿no? El que no nos acoplamos tal vez a ciertas normas, que no estamos de acuerdo con lo que se nos ha dicho que tendría que ser lo femenino. Y a mí me pareció maravilloso esto porque pasamos del campo de la salud mental, donde los psicoanalistas dicen no tocar, ellos dicen que ellos no tocan la salud mental, que ellos no trabajan con la salud mental. Bueno, no lo creo así, de acuerdo a los recorridos que he dado, a las lecturas que he dado, sí hay una patologización de parte de los psicoanalistas. O sea, sí hay una patologización al llamarle a una mujer fálica porque la identifican como que quiere el poder. Ahora, ¿eso estaría mal? No sé, no habría que como que plantearlo. Ahí he también visto me he topado con algunos momentos históricos del psicoanálisis. Uno, ustedes ya lo conocerán, cuando las primeras mujeres psicoanalistas intentan ingresar a las sociedades de psicoanálisis y lo que se les decía es primero por la rivalidad, no, porque la mujer es tendenciosa a crear rivalidad entre mujeres. O sea, como si los hombres no crearan rivalidad entre los hombres. Y de hecho, me parece que mucho más que las mujeres. Ahorita, por ejemplo, no me quiero salir del recorrido que tengo, pero recuerdo una frase maravillosa, muy bonita de Vinciane Despret, ella filósofa, dice,
Si el banquete de Platón hubiera sido hecho por mujeres, de lo que menos sería estaríamos hablando ahí intentando como mostrar el poder, no estaríamos en la cocina. Se me hizo muy lindo porque si lo hubiera dicho un hombre yo estaría enojadísima. Pero como lo dice una mujer, me identifiqué. Sí, claro, nosotras que tenemos esa ética del cuidado, quienes nos sentimos identificadas precisamente con el cocinar, no con el cuidar, con una erótica. Entonces, me parece muy maravilloso y lo quise citar ahorita a Vincian, porque precisamente sí hay dinámicas y aquí quizás puedan criticar un poco los psicoanalistas, que no utilizaré el marco conceptual del psicoanálisis. Sí hay dinámicas sociales que son heteropatriarcales, hay dinámicas sociales en las que las mujeres socializamos, por eso digo, me voy a salir del psicoanálisis, socializamos distinto a los hombres. Y quizás lo difícil es tejer pues sí, esto que yo le llamo socialización con el psicoanálisis. Bueno, regreso al otro punto antes de desviarme. Bueno, entonces algo que yo voy viendo, leyendo, investigando, este encuentro de las analistas, y hay varios puntos importantes. El primero, no, los hombres defendiendo el falo, como siempre. Las mujeres intentando estar, pues sí, tomar ese lugar. Ahora, ¿por qué sería fálico intentar trabajar? Eso es lo que a mí se me hace como que me llama mucho la atención. Empiezan a patologizar. En el momento que dicen no puede, la colocan en un lugar discapacitante y en un lugar de enferma. Algo muy común, algo que a mí me llamó la atención porque es algo que a la fecha se sigue haciendo. Se discapacita a la mujer, se le hace renunciar a sus derechos y en lo que decía Foucault, esto es una violencia silenciosa porque una va renunciando poco a poco a los derechos eh, con el fin justamente de irse cuadrando al discurso patriarcal. Si a mí me preguntan al punto de este recorrido, ¿por qué ha sucedido todo este fenómeno? ¿Por qué la patologización de las mujeres? ¿Por qué la segregación de la locura? ¿Por qué la categorización también de estos como fálica, masoquista, en el que queda discapacitante? La respuesta para mí es muy simple y yo creo fervientemente que se resume en el patriarcado, porque el patriarcado es algo que va a abarcar desde la psicología hasta el psicoanálisis. Ahora, en el psicoanálisis, ¿qué hay que, digamos, puede ser machista? Yo reestructuré algunas cosas después de mucho. Yo antes decía, no, bueno, es que no hay psicoanálisis machista. Yo decía antes, hay psicoanalistas y psicólogos machistas. Bueno, yo en este punto creo que he renunciado a esa aseveración y es que creo que sí es psicoanálisis machista. Sobre todo el que utiliza los conceptos para patologizar y para dominar. En el centro de este nudo que yo he ido como tratando de elaborar, lo que encuentro es la dominación. Yo por acá lo tengo también a Bourdieu, luego el recorrido de un montón de lados. En el centro del nudo yo encuentro la dominación. El psicoanálisis se quiere escapar de ser un dispositivo de poder. Mm, por acá también tengo la otra cita. Mm. Listo, o sea, como querer separar a lo que yo me he encontrado, tanto en la maestría como en muchos espacios de psicoanálisis y muchos espacios de formación, es que pretenden separar la sexuación y la diferencia sexual desde Freud y también Lacan, en todos los psicoanálisis lo quieren separar de los binarismos de género. O sea, es como, no, 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 de eso no estamos hablando. O decimos, bueno, pero eso no es un binario. No, 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 de eso no estamos hablando. Es sexuación. Con las fórmulas, a mí me decían mucho en la maestría. ¿Ya leíste las fórmulas de la sexuación? Y pues me parece como curioso porque sí, sí las había leído, pero por otro lado no era nada de lo que yo estaba preguntando. Este, me parece no importante, me parece urgente que el psicoanálisis dialogue con otras disciplinas. Es muy urgente, sobre todo con los feminismos, porque con los feminismos no es un diálogo nuevo, es un diálogo marginado. Tenemos, bueno, tenemos muchas autoras, ahorita no me quiero detener por el libro,
me pierdo. Tenemos muchas autoras que han hablado del feminismo, que han tejido ese puente, autoras también que hablaban de la feminidad. Bueno, Joan Rivière, que empieza a decir, la feminidad es una mascarada, y que luego Lacan lo menciona sin citarla. No me voy a meter ahí en rollos de si se le pasó, si era un seminario, simplemente no la citó, como no citó a muchas mujeres. Entonces, Lacan nunca cita a Joan Rivière cuando dice la feminidad es una mascarada. ¿Y a qué nos referimos con una mascarada? Ella lo habla de una manera, por acá también lo tengo. Yo cuando me encontré ese libro, yo estaba más que fascinada, porque era darte, así como sumergirte, darte un clavado a la época en la que vivió Joan Rivière y dices, wow, qué horrible porque uno, eran invisibilizadas, otra, Joan Rivière pasaba por estados anímicos complejos, su teoría por lo general fue en suma desvalorizada y cuando yo me encuentro con ella, ahora sí por motivos que no eran de feminismo, que eran motivos clínicos, porque yo dialogo con mis autoras como si fueran mis colegas, veo que los hombres no nos tratan como colegas. En muchos espacios, psicoanalistas ni psicólogos nos tratan como si fuéramos colegas. Y ahí me quedó como muy claro, ¿por qué un hombre no lee mujeres? ¿Por qué cita tanto a Lacan en La feminidad es una mascarada, pero nunca han citado a Joan Rivière? Bueno, eso sería como lo primero. Siguiente. Ahora, siguiente punto que yo quería como trabajar acá con ustedes, después de una muy leve crítica al psicoanálisis, porque honestamente no me daría como el tiempo, es bastantes cosas las que hay que mencionar, desde pues la entrada de las mujeres al psicoanálisis, por otro lado también la violencia de los psicoanalistas hacia las mujeres. Cuando mencionan algunas intervenciones de Lacan, y en estas sectas religiosas lacanianas empiezan a hablar como si fuera, desde le dio una bofetada, le lanzó una maceta. Yo digo, bueno, aquí y en mi pueblo eso es violencia. Entonces, me llama mucho la atención estas omisiones de los analistas, que incluso yo soy muy, muy desertora de la psicología después de haber formado en psicología. Este, Incluso los psicólogos están un poco más advertidos, ¿no? Lo que genera el psicoanálisis también es una especie como de ceguera y de sordera, porque lo dijo Lacan, porque lo dijo Freud. Y yo nuevamente, a mí no me suena otra cosa más que patriarcado. Entonces, creo que bueno, eso también es importante en el tema de, bueno, ¿por qué el psicoanálisis sí es patriarcal? Porque omite las voces de las mujeres, porque omite la entrada de las mujeres, porque en sus propios tratamientos a sus pacientes las catalogan como fálicas o masoquistas sin indagar las condiciones sociales en las que están inmersas. A mí me parece un error. A mí me parece un grave error no cuestionarse las condiciones sociales en las que una mujer sufre antes de ponerle la categoría masoquista. Bueno, eso por mencionar algunas cosas. Creo que aún hay más que criticar el psicoanálisis, como mencionaron en mi presentación, que luego me da como risa porque ni a los psicoanalistas a veces les caigo muy bien. Entonces, pero sí practico el psicoanálisis. Y es que creo que hay manera de practicar el psicoanálisis sin caer en estos binarismos. Este, Otra parte, bueno, o sea, no acabaría con las críticas que se pueden hacer y solo quisiera yo enfatizar nuevamente que no es como esto que yo decía al principio, no se trata hay psicoanalistas machistas, no, la teoría es machista a momentos también. Algunos, interpretaciones que se hacen también de la teoría también son machistas. Y sobre todo, si vamos a utilizar el dispositivo del análisis para patologizar, y para dominar, aquí antes sin llegar al tema de la violencia, que ya sería como de los últimos que voy a tocar, pues sí, creo que hay mucho que criticar al psicoanálisis, creo que hay también mucho que trabajar con psicoanálisis, creo que aunque nos brinda algunos puntos,
primero, pues hay que ver todos los puntos, ¿no? Por ejemplo, investigar a las mujeres, ver qué quisieron decir ellas, de ver cómo sufrían ellas. Mm, Hay algo también raro con los psicoanalistas y es que desvalorizan a las analistas que han pasado por alguna condición médica, que creo que ahí está como el punto de encuentro en la salud, eh, el análisis, la locura. O sea, creo que me ha costado mucho ir investigando por qué Irigaray inicia hablando de la salud general de las mujeres y termina diciendo, queremos psicoterapeutas que no sean, bueno, tan absurdos, que no hagan un trabajo así tan por encimita, ¿no? Que no, terapeutas que estén comprometidos. Me ha costado mucho encontrar este puente de Irigaray, que seguramente lo hay, ¿no? Pero iniciando, bueno, yo lo he tejido desde el lado de la crítica del psicoanálisis. Creo que lo primero, si no se nombra o si se utiliza para nombrar como loca, y ahí es donde digo, creo que tiene sentido que las mujeres en psicoanálisis que han enloquecido, se les ha demeritado, en lugar de decirse, pero ¿por qué enloquece una mujer? Pero, ¿cuál habrá sido la causa? Lo que se le ha hecho es demeritado, se le ha olvidado, autoras, hay un episodio ahí de la vida de Joan Rivers, que ahorita no tengo el dato, pero bueno, que se hablaba como si estuviera loca y se le ha demeritado. Entonces, bueno, aunque pudiéramos continuar en eso, en esta crítica, creo que hay que avanzar al siguiente punto. Y bueno, después de decir que el psicoanálisis también es heteropatriarcal, porque es un dispositivo de poder, porque no dejan caer al padre, porque los hombres compiten continuamente por el palo, se le ha llamado fálico. Creo que ya para pasar al otro, creo que quien lo menciona también de una manera muy precisa es Virgin, sí, no, Virgin de Perth. En su libro de teoría King Kong, ahí se los recomiendo muchísimo, mis libros favoritos, donde ella decía, y ya con esto para pasar a los psicólogos, porque creo que aquí está el punto, los terapeutas son el problema. Este, Ella decía, fui a muchos psicólogos, fue a muchos psicoanalistas, menciona psicoanalistas, ojo ahí, menciona psicoanalistas y dice a muchos brujos. Lo curioso es que todos estos hombres me decían que me tenía que reconciliar con mi feminidad. ¿Qué es mi feminidad? Es que tenía que ser más dócil, es que tenía que ser más sumisa, que tenía que ser más complaciente. A mí esta cita de Virgin me parece maravillosa porque creo que vuelve otra vez, lo íntimo es político, vuelve compartible un malestar que es de todas, un malestar que todos nos hemos preguntado, pero ¿qué es la feminidad? Y lo peor es que le preguntamos a los hombres y sí, nos van a decir cualquier barbaridad. Para mí todavía creo que es un camino que falta muchísimo, muchísimo, muchísimo que recorrer. ¿Qué es la feminidad? No sé, quizás me ha servido mucho ver si la feminidad es una mascarada, me ha servido mucho leer autoras como Karen Horney, como Anna Freud, como Juliette Michel, en otras disciplinas, pues bueno, a Marcela, yo no las acabaría de nombrar, que creo que han sido colegas, han sido amigas en terrible como búsqueda que me encontré, muy, muy trágica. Ok, entonces, si todos los cuerpos están atravesados por algo que le llamamos orden patriarcal y en el que no nos escapamos ni psicólogos, ni psicoanalistas, ni antropólogos, y que todo queda reducido a binarios y queda reducido a lo masculino es lo positivo y lo femenino es lo negativo, es la falta. Lo negativo entonces, o lo femenino en este sentido, nos coloca, y aquí es donde me parece lo más importante y lo más trágico, en una condición de dominación. Hace rato que yo hablaba acerca del amor, de la locura, pues de estas pasiones desbordantes. Fíjense cómo estas pasiones desbordantes nos han puesto en un lugar, antes de hablar de la violencia, en un lugar de dominadas.
sea, nos hemos encontrado en que la loca enamorada es la mujer que desfallece así por el varón que lo necesita, que depende, que la loca enamorada, como resistencia, yo menciono en un texto que estos síntomas, que se patologiza, para mí son signos de resistencia. Para mí que una mujer se vuelva loca es un signo de resistencia ante un sistema que no coopera. Una mujer bueno, ahí menciono un poco a Harley Quinn, pero no me quiero salir del tema. La Harley Quinn que se vuelve antipsiquiatra, de que se vuelva contra el poder psiquiátrico, ¿no? Ella en todo sentido me parece subversiva. Se voltea contra el poder psiquiátrico. Y bueno, todo esto que yo he leído como síntomas de resistencia. Para mí, cada una de estas condiciones en las que la mujer loca, enamorada, la infiel, lo menciona también Marcela, las madres, bueno, las putas, las presas, todas estas mujeres para mí es que están encarnando la resistencia, sufren y a la vez que sufren, se resisten. La anoréxica, se me va a pasar, también ahí lo escribo, la anoréxica también resiste a un sistema patriarcal. Entonces, este es el mayor de los problemas, que todo este recorrido que he hecho histórico y esta crítica a la psiquiatría, al psicoanálisis, a la psicología, nos lleva a un lugar muy importante y es por qué estamos nosotras en el yugo de la dominación. ¿Por qué estar loca? ¿Por qué estar presa? Por qué la puta? ¿Por qué todas estas figuras de la mujer, por qué nos colocan en el lugar de lo que tiene que estar bajo el yugo de la dominación masculina? Bueno, ahí he encontrado algunos puntos importantes acerca de este por qué. Y bueno, el cuerpo de las mujeres a mí me parece que va siendo moldeado por todo este discurso heteropatriarcal, ¿no? Por estas normativas, y que entonces llegamos a la parte de esta dominación, en qué momento esta necesidad, esta pasión por dominar, también arremete con mucha violencia. Me adelanté un poco en el tema también de la carne, porque ya, pues, aquí en mi rancho se llama violencia, y en otros lugares ya lo hubieran denunciado. Este, Creo que es importante hablarlo como a modo general, ¿no? O sea, salirnos un poco de ese discurso del psicoanálisis de somos especiales, de somos diferentes, del psicoanálisis no es psicología, el psicoanálisis no está en el centro de la salud mental. A ver, pues para empezar pagan impuestos, para empezar están en el SAT, COPEFRIS también les revisa el consultorio. ¿Cómo pueden decir que no están en el centro de la salud mental? Estamos todos en un régimen. Y eso yo creo que sería lo importante, asumirnos como parte de, o sea, que psicoanalistas, psicólogos y todos nos asumamos como parte de ese régimen. O sea, que no estamos estudiando un objeto externo, o sea, estamos siendo parte. Y, y por eso, también por eso, como que mi incomodidad de los psicoanalistas varones cuando hablan de la feminidad y cuando hablan de los feminismos. No creo que esté mal el diálogo, aquí como que luego me catalogan como de muy mala onda. No estoy como en contra del diálogo. Creo que hay que ser cuidadosos con el diálogo, porque precisamente si lo estamos hablando desde nuestro propio privilegio patriarcal, sería importante, uno, no nombrar a las mujeres, ¿no? Dialogar, hay que buscar oyentes, que eso también en algún momento lo denuncié. Los hombres no buscan con quién platicar, buscan oyentes, buscan quién les escucha y que luego esperan su turno para hablar. Con que están callados, ¿te acabaste? Ok, ahora te voy a explicar yo. Y sobre todo eso lo vi yo en mi maestría, ¿no? O sea, constantemente los profesores eran, ok, ya terminaste, ahora te voy a explicar yo qué es la envidia del pene. Ahora te voy a explicar yo qué es la feminidad. Con eso, bueno, hablaba y regreso al punto de la violencia. ¿En qué momento esto se tiene que convertir en un aparato de dominación? ¿O en qué momento ir al psicoanalista te pone en un riesgo? ¿En qué momento esto empieza como a suceder? Y pues algo ahí también que me he encontrado muy significativo es un término que yo utilizo
que es el de violencia psicoterapéutica. Ahí con mucha ayuda, pues fui cambiando el concepto que yo lo había propuesto al principio como violencia terapéutica y luego, bueno, agregamos ahí en conjunto y con los diálogos y las conversaciones que quedaba mejor definirlo como violencia psicoterapéutica, porque creo que hay una violencia muy poderosa, muy preocupante de la que no hemos estado advertidos, que es la que perpetúa el psicólogo y perpetúa el psicoanalista. Aquí con toda la intención, si lo estoy hablando en masculino. Este, mm, sí, claro que bueno, también mujeres realizan violencias, ¿no? Pero lo estoy hablando con toda la intención para situar el problema que yo he estado hablando durante toda esta presentación. Este, que es a veces estas condiciones binarias, femenino, masculino, hombre, mujer, pues crean sesgos y crean diferentes condiciones. Bueno, en la violencia psicoterapéutica me parece que hay que ponerle mucha atención en qué es lo que causa que un psicoanalista, Lacan, o cualquier otro le abofetea a su paciente. No creo que sea un tema de uno, no es un tema individual. Y me parece que aquí lo que hay que poner, como que hay que ponerle atención es que es un tema estructural. No es el psicoanalista, es el discurso que se hace alrededor del psicoanálisis. Es que no se permite o se mantiene, se quiere mantener al padre. Entonces creo que eso para mí parece que ha sido como una de las cosas que más me han como, ahí, iluminado en esta búsqueda. Que fue sí, claro que sí, el psicoanalista es violento y claro que sí, el psicoanálisis también. Porque en esta violencia lo que vemos es que hay un intentar sanar. El psicoanalista es paternalista. O sea, el psicoanalista nunca le pregunta a su paciente ni lo involucra, como por ejemplo Judith Chamberlain advertía en todo el movimiento de salud mental. O sea, no, los pacientes queremos formar parte de nuestro tratamiento. Los pacientes queremos que no decidan sobre nosotros. ¿Cuándo han visto un psicoanalista que le pregunte a su paciente si la intervención estuvo bien? Va a decir que se resiste. Pues el paciente está resistiendo. Entonces, creo ahí que algo que no se... Y por eso creo que incluso este tema de la violencia psicoterapéutica es más propenso, no tengo datos y tampoco no pretendo como tenerlos, pero yo desde lo que he estado como investigando me parece que podría ser más susceptible el psicoanalista que el mismo psicólogo, a no advertir que está violentando a su paciente mujer. Primero porque la teoría le va a respaldar, luego porque una serie también de psicoanalistas hombres y varones lo van a respaldar, porque hay encubrimiento, porque también no nos podemos hacer como ciegos en que en las asociaciones de psicoanálisis no hay un encubrimiento, no hay acoso, no hay violencia, no hay abuso sexual, no nos podemos quitar esa responsabilidad. No podemos omitir que los congresos de psicoanálisis son los lugares más machistas en los que uno pueda ir, sobre todo los que tienen al padre Miller ahí por medio, ¿no? Entonces, creo que algo que tenemos que estar advertidos con este recorrido además que nada yo lo veo como con mis colegas, ¿no? Mis compañeras, autoras que me han acompañado en toda mi búsqueda, em, es que hay que dialogar también con las mujeres acerca de esto. ¿Por qué? O sea, la violencia es un fenómeno que no porque sea psicoanálisis no estamos propensos. A ver, déjame ver, ¿qué dice? Ujú. Sí, 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 que estoy de acuerdo. Que también se ejerce un abuso psicosexual. Entonces, bueno, hay múltiples maneras en las que el psicoanálisis y la psicología, pero ahorita me centré un poco más en el psicoanálisis por ser mi centro, pues, donde yo practico, mm, es muy propenso a la violencia, o sea, es muy propenso a que se hagan omisiones. También creo que pues digo que el psicoanálisis a mí me parece que ha sido una teoría maravillosa que nos ha aportado mucho, también clínicamente también, no por nada, pues yo me dedico a ello. Creo que
también tiene algunos puntos en la teoría que lo vuelven todavía más susceptible a la violencia, como esto, ¿no? Es masoquista, no, no soy masoquista, es inconsciente. Entonces, creo que eso, esas cosas me parece que debemos de advertir, ¿no? Antes de lanzar como unas aseveraciones tan complejas. Y bueno, hay algo también algo interesante que yo encontré en esta búsqueda del psicoanálisis, en, lo menciono, Franco, sí fue Franco Basaglia, en algún evento, ahorita luego les paso ese texto, en el que lo cito. Un espacio subversivo, o sea, estaban dialogando acerca de la salud, estaban dialogando, había psicoanalistas, había psicólogos, había sociólogos, se hablaba de la psicología, pues más subversiva, o sea, de la psicología que estaba rompiendo ahí con todo este discurso cientificista y objetivista, y estaban acá, pues, digamos, los más rebeldes, los más subversivos, y a Franco se le ocurre decir, no vino mi esposa porque estaba cuidando a los niños. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Le apenaba mucho justamente hablar de eso, a mí también me hubiera apenado al decirlo ahí enfrente de todos los participantes. Pero algo que yo quiero mencionar en esto es que no me parece que sea un problema de él. O sea, no me parece que sea, nuevamente, que sea algo individual. No creo que sea algo que haya surgido nada más en el marco de ese congreso o coloquio, no recuerdo, y algo que haya surgido nada más en esa época. Porque luego me podrán decir, no, pero es que eso ya fue hace mucho, ese texto ya tiene mucho. Eh, ¿No sigue pasando? O sea, ¿no sigue pasando que las mujeres no vamos a congresos porque estamos cuidando o maternando? O, o porque simplemente también en la parte más real, ¿no? No se puede, ¿no? Porque también todo es un tema de género y de clase. Entonces, me parece ahí como algo que ha omitido el psicoanálisis, el género y la clase. Entonces, bueno, yo para ir terminando como con esta primera parte, ya luego igual lo vamos dialogando, lo vamos manteniendo más a modo de diálogo. Mm, para finalizar, pues bueno, en esta línea que me ha sido muy complicada tejer, muy, muy, muy complicada, porque de inicio, pues el nombre ya apunta como que a algo distinto, ¿no? Uno se imagina que cuando hablamos de psicoanálisis, digo, feminismos y salud mental, vamos a hablar de esta perspectiva de género. Yo en lo particular creo que la perspectiva de género ha sido pues un intento por este reivindicar pues todo lo que han hecho terapeutas, psicólogos, psicoanalistas. Creo que sí, la perspectiva de género tal vez es una vía un poco desesperada, tal vez. Yo lo creo como una urgencia, ¿no? Cuando me preguntan acerca de la perspectiva de género en la terapia, yo digo, pues es una solución desesperada, necesaria. Pero creo que esta perspectiva de género no puede ir sin acompañamiento de la crítica, porque si no la perspectiva de género se vuelve otro discurso hegemónico, otro discurso normatizante y otro discurso patologizante. Ok, entonces, y que responde a la misma pregunta con la que inicia Irigaray, ¿cómo tiene que ser una mujer? ¿Cómo tiene que ser la salud de la mujer? Ahora que, bueno, después de todo esto, si nosotros seguimos respondiendo que la salud de la mujer va a ser respondida por otro, o por otra, o por otros, y serán ellos quienes decidan sobre el tratamiento, sobre el diagnóstico, me sigue pareciendo que es lo mismo. O sea, que entonces la perspectiva de género nada más se vuelve, se vuelve otro discurso hegemónico y dominante. En esto, pues bueno, yo voy ya cerrando con algunos puntos de los que he hablado. Mm, el psicoanálisis, por todo el poder que ejerce, claro que puede ejercer violencia. Ahora, ¿cuál sería, digamos, una salida a todo esto, ¿no? Que creo que es lo importante, ¿no? Recorrer para lograrte salir del laberinto. Mm, yo lo primero es que yo soy acá, también muy... Ay, se abrió esto. Siri, ciérrate. ¿Cómo? Este, Siguiendo a Judith Chamberlain primero,
me pareció importante algo que no solo hablen las mujeres, ¿no? Judith Chamberlain lo pone y lo habla más claro, no, que hablen las locas, que lo mencionen ellas. Y yo lo he mencionado en varias situaciones. Yo hablo de la locura desde sus diferentes matices. O sea, las histéricas, aquí en la imagen que tienen los psicoanalistas de Charcot, donde están un montón de hombres alrededor de la paciente que le están observando y le están patologizando. Eh, Esta imagen como famosísima y que a mí me causa hoy una incomodidad terrible cuando la veo en el consultorio de algún psicoanalista. Bueno, creo que para empezar, deberíamos de ser dueñas de nuestro sufrimiento. O sea, si se habla del sufrir, porque luego nos encontramos con estos matices de la locura, una en la que se sufre, otra en la que no encaja en el rol, otra que se disfruta, otra que una se la pasa padrísimo porque estamos locas y también no se la puede pasar muy bien. Pero yo a lo que quiero cerrar es que creo que una de las salidas es ser dueñas, o sea, empezarnos a adueñar, ¿verdad? Adueñar de esos, digo adueñar en todo el sentido de la palabra, o sea, no es pedirlo, no es pedir por favor, no es platicarlo, no, es empezarnos a apropiar de la palabra. Una alternativa para mí es hablarlo en primera persona, hablar de mis experiencias íntimas, hablar de mis malestares, porque creo que ahí es donde está también mucha potencia, ahí hay mucha potencia en colectivizar, en politizar, y nuevamente yo creo que la única salida no es pedirlo por favor, es apropiarse de eso que le llamamos locura, de eso que le llamamos salud mental y de eso que le llamamos amor, odio, etcétera. Todo eso creo que hay que empezarnos a apropiar. Y bueno, yo con eso es como que me gustaría cerrar esta primera parte. Igual podemos abrir ahí como el espacio para dialogar. Sí, ya vimos algunos puntos, ya como lo vimos, salud, violencia, psicoanálisis. No sé si por ahí quieran abrir su micrófono levantando la mano o por mediante el chat, ya sea para opinar algo, alguna duda que tengan, alguna pregunta para la autora Paulina. ¿Abril? Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucho bien? ¿Qué se escucha, Abril? Sí, sí te traigo audífonos. Bueno, ok. La verdad estoy, wow, estoy emocionada, estoy contenta por lo que he escuchado, lo que va, pues la charla, ¿no? Yo tengo muy poco tiempo aún como sumergiéndome en la trayectoria psicoanalítica, una orientación psicoanalítica. Tengo también muy poco de práctica clínica. Eh, Sigo estudiando pregrado o licenciatura, pero lo que quiero como comentar es que no sé, o sea, me parece como, híjole, o sea, maravilloso venir a escuchar todos esos apuntes y todos esos cuestionamientos tan complejos que traes por acá, que de alguna forma, y no quiero que esta palabra desestime, sino quiero decirlo como, hasta me parece obvio, o sea, obvio, ¿no? En la obviedad de que, sí, o sea, yo lo veo ahora en mis clases, en los conversatorios, en los seminarios que propone la universidad, y sí, de alguna forma, eh, creo que me he ido topando actualmente con lo cerrado, con lo inalcanzable que se vuelve la teoría, en este sentido de sostener el poder, ¿no? Y no tiene ni una semana que hubo un conversatorio con los maestros más importantes, los psicoanalistas más importantes, y tampoco permitieron el diálogo con el alumnado, ¿no? En algún momento hasta el micrófono se apagó. Pues claro, porque el cuestionamiento, me acuerdo que una compañera pregunta, no en un sentido de género, pero pregunta, si estamos celebrando los 86 años de Freud, del aniversario luctuoso, dice, ¿y Freud sigue siendo el padre del psicoanálisis? ¿Acaso hay una madre? Pregunta, ¿no? Y se lo dice a todos los maestros. Esa pregunta no tuvo no abrió ninguna conversación. De hecho, hubo burlas y se acabó, ¿no? Cuando ella aclara que no lo preguntaba en un sentido de género,
sino en esto del poder, ¿no? O sea, que si vamos a seguir sosteniendo que iba a haber un padre que era Freud o era Lacan, bueno, entonces ¿quién va a ser la madre aquí? Entonces, a eso me refiero con la obviedad, de que Ujú. al menos en cómo se transmite el conocimiento, al menos en la universidad en la que estoy, sí hay como una pura de estas vacas sagradas que terminan siendo los maestros, y mayormente los maestros hombres, ¿no? A los varones. Y lo veo, o sea, veo difícil cómo se hasta costar el triple que una maestra o una supervisora se posicionara como psicoanalista. O sea, cuesta más, es hasta el número reducido, ¿no? Y acercarse a una supervisora hasta está un poco mal visto en vez de acercarse con un maestro, con un supervisor o un psicoanalista. Eh, Como si dijeras, bueno, te tocó una supervisora, ya ni modo, pero luego escuchas a tal maestro, ¿no? Y ya creo que con eso quería rescatar. Es complejo el cuestionamiento, pero a la vez es obvio, porque se respira en el aire, o sea, se respira en cómo se transmite el conocimiento, ¿no? Y ya, creo que ya es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Abril. Sí, fíjate que ahorita me hiciste recordar algo, con esto de el padre, la madre, el psicoanálisis. Yo sí lo llegué a escuchar, pero fue como muy curioso, ¿no? Porque hablaban de Dolto como la madre del psicoanálisis, pero fíjate que lo hablaban como forma despectiva. Decían, ah, sí, la madre del psicoanálisis, la que quiere maternar a todos, la que quiere cuidar, y yo, todos, ¿no? Me parece que el cuidado no es una cosa femenina, ¿no? Em, pero bueno, ciertamente, y creo que no vale la pena, parece otra vez obvio, que quien lo dijo acá fue un hombre, y de estos hombres que están como muy clavados en estas, sociedades, sectas, no sé cómo llamarles, muy paternalistas, ¿no? O sea, muy paternalistas. Entonces, sí, no me sorprendió para nada el comentario, pero ahorita que tú lo dices, sí, bueno, es que ser el padre, el psicoanálisis es el padre, el psicoanálisis, ser la madre te pone en un lugar sufriente, incluso eso de como fálica, ¿no? Otra vez, como la que quiere, la que necesita maternar. Pues ahorita me hiciste recordar eso, y es que sí, creo que no existe una madre del psicoanálisis porque si lo hubiera, pues sería demeritada. Entonces el padre, pues sigue siendo no lo que yo siempre digo de no dejan caer al padre, no dejan de mencionar al padre. Gracias, Abril. Qué lindo tu comentario. Ahí en el chat hay otro de Gabriel Hernández. Dice, Paulina, me parecen sus aportaciones maravillosas. Gracias por los aportes. Me identifico totalmente con cada idea. Ando en el duelo de psicoanálisis como me lo enseñaron y aprendí hace algunos años. Dice dos preguntitas. ¿Dónde puedo encontrar tus investigaciones o escritos? ¿Y de qué universidad egresaste? Ok, muchas gracias, Gaby. Bueno, egresé de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, acá, en la licenciatura. La maestría la hice en la de Zacatecas, la Autónoma de Zacatecas. Ah, ya di el dato. Ni modo. Ni hablar. Sí, es de Zacatecas y bueno, eso. Ah, de los escritos, bueno, y el spoiler, acaba de salir un libro de donde reúno algunos ensayos. Este, mm, Se llama justamente como el título de esta ponencia, ¿no? Que es Políticas de nuestro malestar. Ahí habla un poco de lo que he estado hablando, pues más a profundidad de la anorexia como resistencia, el amor y la locura como resistencia, Medusa como un síntoma de social también. Y algunos otros están en, pues algunas revistas ya se las puedo compartir ahí con cariño y también a quien las quiera, los artículos que tengo. Y uno que se va a publicar ahorita, quizás en octubre con la Michoacana. Pero sí se los comparto, igual les puedo dejar mi correo a Noé y que ustedes me escriben y yo se los puedo compartir. Va, muchas gracias. Yo tengo, bueno, es un punto que tocaste en el libro. Dice, lo voy a citar tal cual. Dice, los estudios de género o las teorías feministas, esas exploraciones son a menudo anuladas en ámbitos académicos y terapéuticos, reduciendo los problemas mentales a una explicación individualista, ahistórica y sin perspectiva de género. Que es lo fuerte, ¿no? Que es lo que estábamos tocando ahorita, que
es una realidad completamente, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, no recuerdo muy bien en qué parte, pero sí, justamente yo creo que eso es el problema, ¿no? Deshistorizar, omitir como que esas esferas del género, omitir las esferas también de, no solo del género, ¿no? También de la clase, hay pues, diferentes niveles de dominación. Y creo que no estar advertidos de que todos nos movemos en esos niveles de dominación es lo verdaderamente complejo. Sí. Samuel. Samuel, no sé si nos quieres compartir algo. Hola. Sí, quería ahorita como seguir en el ritmo que estaban planteando, porque es bien atinado, ¿no? Lo que nos plantea Pau respecto a las violencias, ¿no? Las violencias clínicas que están, ¿no? Que son violencias, vamos, dadas de manera ideológica, de manera alienante. Ahorita que señalaba, nos recordaba estas famosas acciones de Jacques Lacan, son celebradas, ¿no? Son citadas por los maestros, por los profesores, se están produciendo editorialmente bajo los recursos económicos y políticos de las universidades, instancias públicas. Es decir, que es un problema completamente brutalista, ¿no? En el sentido de la subjetividad y de la construcción o de la lectura que entendemos por un aparato clínico. Estaba pensando respecto a los planteamientos, ¿no? A esto que yo no había escuchado de Pau, de esta lectura de Garay. Algo que me parece también, bueno, ver si se puede como abrir la posibilidad. Colindo con todo lo que se ha situado, incluso recordaba a Monique Wittig, ¿no? Que nos plantea toda la lógica del pensamiento heterosexual y que precisamente es eso, es decir, el inconsciente en cierta forma no es que esté estructurado como un lenguaje, y si está estructurado como un lenguaje es un lenguaje heterosexual, ¿no? No sexual, sino heterosexual. Y pareciera que entonces hay como una disputa y una ambivalencia de quienes practicamos y militamos, ¿no? Por la libertad del deseo, en este caso el psicoanálisis de izquierda o que podríamos plantearlo por esos términos o esos terrenos. Y aún así pareciera que sigue habiendo encontronazos, ¿no? Entre las lecturas feministas de género, sus variantes, sus variables, y yendo como al punto, ¿no? Vamos, al tema de discusiones. Cierto es que hay que adueñarse, ¿no? Hay que expropiar, ¿no? Sin pedir permiso, como me parece que cada vez hay que aprender, ¿no? Y callarnos, y escuchar y hacernos un lado en las luchas y protestas feministas. Pero entonces, en ese término, como, ¿cuál sería la acción práctica, ¿no? De convivencia, quizás, con una relación con nuestra práctica, ¿no? No digo ya del psicoanálisis, porque coincido que el psicoanálisis es algo que opera desde una jerga de machos, ¿no? Está construida bajo una lógica patriarcal, masculinizante y de dominio, ¿no? De violencias y de una serie de elementos que podríamos situar. Bueno, esto es una camada previa, ¿no? Pero toda la condición de lo sexuado o lo sexual, ¿no? Pareciera que sigue reduciéndose a un binario. Al día de hoy se sigue hablando de que la posición del analista es una posición femenina, ¿no? Y entonces, aquí la pregunta medianamente podría ser, bueno, descomponemos completamente el pensamiento heterosexual, entonces, ¿qué lógica o cuál sería la posibilidad de hacer un uso, pues, ¿no? Del método analítico y no arraigarnos forzosamente a un discurso psicoanalítico, porque lo pensaría que el discurso psicoanalítico vendría a ser, vamos, como el discurso masculino, masculinizante, heterosexual, heteronormativo, de la construcción del inconsciente, ¿no? Yo coincido y creo que aquí quizás las dos posibles salidas que cada vez encontramos con la filosofía, principalmente, y con filosofía me refiero a los movimientos militantes, ¿no? No solamente teóricos, es la ética animal, ¿no? Una, y la otra son los feminismos, en toda su amplia gama. Quizás no son los que nos salvan, pero son los que nos hacen pensar de otro modo los métodos de investigación, los métodos también de circulación de saberes. Y ahorita estaba como pensando en un agenciamiento nuevo, ¿no? Como en este hurto o la reapropiación de los afectos íntimos, ¿no? Que esto planteabas bastante bien, que no lo había detectado cuando también estuve leyendo un poco ahí el libro, es que efectivamente, ¿no? O sea, las sensaciones, las afectividades, ¿no? Las perforaciones de los propios afectos están situadas desde una lógica masculina completamente. Y claro, uno lo dice como un varón y heterosexuado, ¿no? Punto. Y por eso pasan como cosas de manera invisibles, ¿no? Un psicoanálisis no te vacuna de lo sexuado, ¿no? Y también
no sería como ¿por qué? Entonces, bueno, la pregunta es, ante todo este panorama, ¿no? De patriarcalización clínica, podemos decirlo así, o de heteronormalización de los inconscientes o los inconscientes capitalísticos, ¿cómo podríamos efectuarnos sin caer en el cliché? Y pues, vamos a tener que meternos aquí los hombres, ¿no? De los hombres que hablan de las posiciones femeninas, o de tantos carteles que hablan del goce femenino y son varones, ¿no? Hombres enseñándonos qué es ser mujer, una serie de barbaridades que efectivamente conducen, ¿no? A la orientación clínica. Entonces, vamos, desde acá y con todo este armamento que sitúas, que por cierto, todas son contestatarias al psicoanálisis, ¿no? Son contestatarias al psicoanálisis, ¿cómo podrías pensar una nueva dinámica? ¿Cuál sería una coordenada, una estrategia, ¿no? En sentido de realidad material también, ¿no? Porque si una crítica podríamos decir es todo lo teórico se desvanece, ¿no? ¿No? Pero al final tampoco se puede reducir a la famosa ética del analista, ¿no? Porque también eso, como decías en inicio, está constituida bajo un régimen capitalista, punto. Pero si algo es como clave, es decir, bueno, ¿cómo podríamos situar, cómo sería la propuesta, ¿no? Desde tu causa para replantear las dinámicas de poder, ¿no? Que tenemos entre todos, ¿no? Es una idea un poco vaga aún, pero pensaba que al final, por lo mismo, es como un ataque muy poderoso, ¿no? Porque al final, si la constitución subjetiva aquí es un gran debate, es binario o no, pues al final está heterosexuada, ¿no? Históricamente, principalmente políticamente, genéticamente también, ¿no? Como lo dice Lucicia. Entonces, bueno, pensaría por ahí esas pistas, ¿no? O sea, como, ¿cuáles son las pistas que devienen? ¿Cómo has pensado la estrategia? ¿Cuál es la militancia? ¿Cuál es un poco de luz, ¿no? En ese caso. Sí, bueno, se me hace muy compleja la pregunta, pero voy a intentar responderla a ver si lo fui siguiendo. Me perdí en algunas cosas, pero igual me dice si sí o si no. En acciones concretas, bueno, yo he pensado en función de las mujeres. Pues bueno, yo creo que el tomar la palabra, eso me refiero también con publicar, creo que la publicación es una acción política importantísima en el caso de las mujeres, porque como hablaba todos los textos, todas las aportaciones de las mujeres fueron em, ya de forma violenta, pues sí, omitidas, borradas, pero también hubo otro tipo de omisión que fue que ellas no publicaron. O sea, se quedaban en la clínica y me parece que tenían clínicas mm, muy, muy importantes como Joan Rivière, como Karen Horney. Bueno, Karen Horney tiene más materiales. De muchas mujeres mm, no hay textos. Y por ejemplo, yo creo que hay que apostar por lo que no es efímero. O sea, no es que esté en contra de las redes sociales, pero son efímeras. Entonces, buscar formas de publicación que se mantengan, que creen una memoria colectiva, es volver a entrarle pues sí, volver a entrar o intentar entrar al ruedo, intentar entrar a la batalla nuevamente, o sea, no dejarnos invisibilizar, no caer en este tipo de discursos. Yo creo que esa sería una acción muy concreta, publicar. Creo que una forma que yo he encontrado también es de denunciar los malestares, o sea, este, no tener como tampoco tanto miedo, no continuar con esta como mala, mala maña que tenemos en psicoanálisis de querer ser como completamente higiénicos, completamente sanos, completamente limpios de todo malestar. O sea, me parece que eso ya nos ha hecho mucho daño. Y bueno, en la cuestión de los hombres, no podría responder esa pregunta porque creo que efectivamente eso les toca a ustedes. Creo que las mujeres han propuesto nuevas formas de feminidades, ¿no? O sea, cuando se habla de las feminidades, pues muchas formas diferentes de ser una mujer, responder a la pregunta de ¿qué es la salud de las mujeres? Pues hemos hecho muchas cosas por responderla. O sea, hemos propuesto mucho, hemos escrito, hemos hablado, hacemos clínica, damos clases. O sea, intentamos que eso se quede no como una respuesta cerrada, como lo menciono ahí en el libro, una pregunta que incomode, que decir qué es la feminidad tiene que incomodar. Entonces, en los hombres no sabría porque nuevamente yo me hago a un lado, yo creo que eso les corresponde a los hombres, proponer nuevas formas de masculinidades, pensar cómo se van a hacer, cómo van a escuchar, cómo van a ser compañeros sin buscar nuevamente como que ese dominar.
O sea, lo que hablaba de dialogar, ¿no? O sea, creo que a veces esto ay, bueno, ahí sí me voy a escuchar muy rancia, muy psicoanalista rancia de eso es inconsciente. Sí, que a veces creo que no se dan cuenta cuando lo hacen. O sea, creo que los hombres no es que sean mal onda, no se dan cuenta cuando no están escuchando y están intentando como acaparar. Pero sí, bueno, creo que esa pregunta va a estar interesante, cómo se irá respondiendo en tiempos futuros. Espero que sí, yo estoy como yo soy positiva en eso, creo que los hombres están haciendo, intentando, no incluso, creo que incluso como que en este intento de entrar a actividades que hablen de feminismo, dialogar acerca de feminismo, no es cedernos el paso, o sea que eso también está muy mal entendido, no es que nos den el paso, no es que nos, déjame te hago esto. Han caído de repente algunos hombres en esta paridad de género de hay que poner una mujer para que hable, no, o sea, realmente dialogar. Pero creo que esa pregunta yo no la debería de responder de cómo se van a crear estas nuevas formas de masculinidades. En cuanto a las feminidades, pues ya lo mencioné, creo que sí hay acciones como concretas, la publicación, el diálogo abierto, y pues sí, colectivizar lo íntimo. Ok, excelente, Paulina. Y hay otro en el chat. No sé Mm. si gustas leerlo, que te lo lea yo. Ay, es que aquí lo veo muy chiquitito, Mariana, ¿me lo puedes ayudar a leer? Porque como tengo un montón de documentos abiertos, perdón. Dice Paulina, qué gusto escucharte y saber que hay estos espacios donde siempre podemos cuestionar esas preguntas e inquietudes que nos atraviesan como sujetos. Me quedaba pensando también cómo las instituciones psicoanalistas se han aferrado a ciertos conceptos del psicoanálisis que las mujeres hace tiempo, mucho tiempo, que las mujeres hace mucho tiempo empezaron a cuestionar, como el concepto de la envidia del pene y empezar a preguntarnos si sigue siendo un concepto viable. Sí, ay, acá tenía, estaba ahí en lo que lo leía, en lo que lo escuchaba, buscando ahí una cita concreta, pues ya abrí muchos documentos. Sí, hay quienes Karen Horney, bueno, a Karen Horney y otras más hablaban de la envidia del útero, ¿no? Aquí lo curioso también es que estas propuestas que me parecen muy interesantes, muy interesantes, se dialoguen. O sea, esto que dices de cuestionar, o sea, cuestionar el concepto. Claro que el de envidia del útero puede quedar en cuestionamiento, por supuesto. Todas las propuestas que sean de hombres, mujeres, quedan como a posición de que sean cuestionadas, pero si se fijan, pues realmente envidia del pene es algo que mantenemos así muchísimo sin preguntar, porque lo dijo Freud, y estos otros como propuestas, estas otras propuestas teóricas, han quedado borradas. Ahorita me acordé, ya no quiero hablar tanto, pero ahorita me acordé de algo, este, mm, acerca de estas, invisibilizaciones. Bueno, cuando yo empiezo a buscar a Joan Rivière, primero porque me enamoré de la historia de esta analista. O sea, la franqueza con la que ella escribe, yo me enamoré porque justamente eso es lo que yo hablaba en acciones concretas, ¿no? Escribir de forma franca. Este, Hay algo ahí que me llamó la atención, ahorita, luego les traigo con más rigurosidad de ese concepto, pero cuando se hablaba como de esta resistencia, en el paciente que, ay, se resiste, es que con este paciente ya no se puede, Joan Rivière tiene aportes muy importantes que dice, y no seré el analista, y no será más bien como cuando hablaban de esto, Freud, sí, hay pacientes que se resisten, ¿no? Hay pacientes y luego, incluso yo lo he escuchado de algunas psicoanalistas, esto de se resiste, se aferra, y Joan Rivière lo dijo de una manera muy curiosa, ¿no? Y no será el analista, y no será también como, y ella lo trabajó más desde Freud, porque luego también tenemos otros, analistas que han cuestionado similar aquí la resistencia del analista y no sé qué más, pero ella lo trabajó desde mucho antes y desde Freud, ese cuestionar, ¿no? Me imagino, y esto sí es un invento mío, esto sí es como un delirio mío, que esta sensibilidad también de Joan Rivière tenía mucho que ver con las condiciones anímicas en las que ella estaba. Ahora, pues sí, como loca, ¿no? Como locas podemos comprender un poco más
y decir, y no es el analista, y no es el analista el que no sabe, el que no es el analista el que ya no sabe por dónde, el que ya no comprende. Quienes hemos estado en algún tratamiento psicológico, psiquiátrico, psicoanalítico, nos damos cuenta que a veces aparece esa pregunta, ¿no? De, ¿y no son ellos? O sea, no son ellos los que tal vez no escucharon, no son ellos los que tal vez no comprendieron, y no es una a la que se resiste. Pero sí, entonces para no irme como tanto así, me parece que hay que cuestionar todavía, ¿no? De envidia del pene. Ok, muchas gracias, Paulina. No sé si quieren agregar alguna otra duda, algún otro comentario. Bueno, a mí me gustaría abonar en este ejercicio de la autocrítica. Excelente, me agradó bastante, sobre todo las autores que planteas, ¿no? Vincian Spread, me encanta su trabajo. Agregaría inclusive, a mí, para mí ha sido una brújula muy importante para la autocrítica del psicoanálisis, Eva Illouz. Eva Illouz me encanta también al mismo tiempo, es muy, muy pertinente al respecto. Pero hace poco hice una publicación algo controversial donde salieron ahí algunos comentarios. Yo sé que es muy efímero, no lo publicado en redes sociales, pero planteaba, ¿no? De una sensación de vergüenza respecto a la práctica del psicoanálisis. Yo como psicoanalista, o sea, siento a veces cierta vergüenza, precisamente, y no hablo de homogenizar, ni tampoco caer en una cuestión, autopunitiva, ¿no? Pero creo que sí, al menos tendríamos que responsabilizarnos o al menos sentir vergüenza por los psicoanalistas que no sienten vergüenza sobre los prejuicios, sobre la estructura machista, sobre el manejo conceptual que se tiene en general, ¿no? No solamente yo creo que el de envidia del pene, sino el concepto de perversión en sí mismo, ¿no? La idea, cómo se utiliza como una moralina, ¿no? Y yo me atrevería inclusive a criticar el mismo concepto de narcisismo, ¿no? Que heredero de una culpa judeocristiana, ¿no? En algún punto también hiperindividualista, ¿no? Pues bueno, quizás no es tanto una pregunta, pero es muy agradable escuchar la articulación que planteas y refrescante, sinceramente, en ese sentido. Sí, gracias, gracias. No lo había pensado así. ¿Qué me hace pensar ahorita ahí eso, distinto, ¿no? También la vergüenza tiene muchas potencias, la vergüenza también es un motor como importante. Y sobre todo yo creo que asumir la vergüenza. Sí, yo también he tenido mucha vergüenza en algunos espacios de decir que practico el psicoanálisis y es ahí donde digo, ¿por qué? Pues ¿qué estamos haciendo mal? Pero gracias, Noé. Por ahí, pues tocando el tema de la vergüenza, yo los invitaría a participar sin algún temor, sin algún miedo, sin pensar en, ay, alguna pregunta va a ser adecuada, algo así, ¿verdad? Voy a leer la pregunta que nos están haciendo. Dice, hola, Porrina, la verdad se me hace un gusto el poder estar escuchando ahora mismo tus puntos y referencias en base al feminismo. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus proyecciones hacia un futuro respecto igual al feminismo? Ay, qué difícil pregunta. Pero bueno, intentaré contestar ahí un poco con las autoras que me han acompañado. Bueno, es complejo, o sea, yo quiero pensar a proyecciones como del futuro. Pues yo sigo siendo así como muy partidaria de que el feminismo es yo igual concuerdo con Samuel, más que venirnos a salvar, pues es un cuchillo, ¿no? Como que corta los discursos, corta con el psicoanálisis, con todo, con la psicología, con absolutamente todo.
Hay algunas, como algunos augurios ahí con el feminismo de si se está volviendo también pues una especie de mercantilización, ¿no? Creo que no recuerdo en qué momento lo llegué a decir en alguna conferencia, que pues literal nos están cambiando el rosita, el color rosita por todo morado. O sea, si hay una comercialización, ¿no? Esa sería como la primer mal augurio en el feminismo. La segunda, que ya la mencioné dentro de la presentación, es que se vuelva otro discurso dominante, o sea, que también defina así sin huecos la salud de las mujeres, la salud, el amor, que no se haga pues una pedagogía, pues el feminismo, que no quitarle esa potencia disruptiva. Pero en cuanto a lo que yo creo, pues yo considero que el feminismo siempre va a encontrar como nuevas vertientes. O sea, yo creo que hay una especie como de virus, chidísimo, que lo que hace el feminismo es que se va mutando. Entonces yo creo que a futuro igual este feminismo del que yo hablo va a mutar a otro. Creo que igual están creciendo ahí algunas ramas, ¿no? Por ejemplo, esto de este feminismo muy rosa, este feminismo que incluso pues el que para mí me parece más desleal, más incómodo, este feminismo político, ¿no? Que no solo lo practican los políticos, también los profesores, también como que el traer como su banderita acá feminista, sí, exacto, un psicoanálisis aliado, ¿no? Creo que me parece el feminismo un poco más preocupante, entonces creo que se está ramificando como todas estas líneas, que atienden la misma problemática, pues no le están atendiendo igual. Y lo que yo creo a futuro, pues es que definitivamente no tengo una respuesta muy concreta en esto, pero que va a mutar. O sea, que así como ha crecido este feminismo comercial, este feminismo rosita, que nos dice a las mujeres cómo tenemos que ser. Por ejemplo, en este feminismo rosita, muy bonito, muy los derechos de la mujer, pero no caben las locas, no caben las agresivas, o sea, hay muchas mujeres que no caben en ese feminismo muy lindo, ¿no? Muy tierno. Pero también creo, así como el feminismo es un virus, que habrá otra como respuesta. O sea, yo todo lo que he intentado como interpretar lo veo como respuestas. O sea, y siempre me pregunto así, ¿cómo vamos a responder? O sea, ya esto, ¿cómo vamos a responder? Y creo que eso es lo que va a pasar con el feminismo, que va a seguir como respondiendo. Y no sé si respondí la pregunta. Yo creo que una respuesta muy adecuada, la verdad, muy acertada. Yo quisiera agregar una última. ¿Qué rama es en la que tú más te identificas? Ay, qué difícil me lo pones, Ariana. A mí me cuestan mucho, y eso sí ya es personal, ahorita que hablo de lo íntimo, a mí me cuestan mucho las identificaciones, o sea, me cuesta mucho definirme en algo. Pero bueno, he estado leyendo algunas líneas de anarcofeminismo, me gusta mucho Chiara, se me hace muy maravillosa de lo que leí de ella, pues me voy como que por esta línea anarcofeminista, anarcafeminista, perdón, por pues sí, no, como que tratar de desenmarañar como que todas estas esferas de poder, ¿no? O sea, salirnos de una, pero también al mismo tiempo desenredar todas, o sea, en la que clase, género, raza, todas van así como se van desuniendo. Es por eso que justamente yo trabajo mucho así parejo, ¿no? O sea, cuando yo agarro contra uno, agarro parejo de psicólogos, psicoanalistas, porque creo que hay que iniciarnos por la dominación. Entonces, bueno, de ahí, creo que me identifico un poco, o sea, me cuesta mucho quedarme en una sola categoría, y sí, soy muy honesta. O sea, me cuesta mucho decir yo soy acá, ¿no? Porque no sé como mucho de tomar partido y porque en esto que yo hablaba del nombrarnos, a mí, y eso es un tema mío, a mí en lo particular me cuesta mucho nombrarme, me cuesta mucho quedarme en un solo lugar. O sea, así como de repente me puedo nombrar de un lado, yo voy igual mutante, no voy mutando en varias corrientes, voy corriendo en varias corrientes y la que se me acomode como a lo que he estado trabajando, he renunciado a algunas, o sea, he renunciado a algunas propuestas con las que antes yo estaba casadísima. Ahorita, actualmente, bueno, también, por ejemplo, se me hace muy atinado lo que plantea Leonor Silvestri también,
en el feminismo. ¿Quién más? Mm, y bueno, desde también así a lo radical, pues con Kate Millett, o sea, yo siempre he estado como que en eso sí de acuerdo con Millett, que lo personal es político y ahí me voy mucho por la línea radical. Va, muchísimas gracias. Pues ya llevamos casi 2 horas aquí, ¿verdad? No sé si tengas algún otro punto que mencionarnos, algo más que agregar, sino para ya ir finalizando el diálogo. Y no, de mi parte sería todo. Estuvo padrísimo el diálogo, me hizo pensar muchas cosas, y por eso me gusta como unirme a todas las actividades. En especial se me hicieron los comentarios muy, no solo lindos, no, sino muy fuertes. Me hicieron como que me hicieron replantear muchas cosas y pues les agradezco mucho el espacio. Igual acerca del libro, que bueno, de ahí es donde viene toda esta. Igual, si me mandan correo, yo me comunico con ustedes. Ya está, o sea, el libro está como que casi estrenado, recién estrenado, y pues ya tiene desde el 2020 que se está trabajando ese libro. Entonces, pues ahí a lo mejor soy más concreta. Acá la verdad es que me voy un poco, los comentarios me nutren y me hacen cambiar mucho la posición en la que estaba, pero igual para situar algo así como eso, yo creo que en el libro se les puede facilitar más. Bueno, va a estar en la página del editorial Santiago en Indómitas o conmigo. Me mandan mensaje a mí. Va, quiero agradecerte también, Paulina. Gracias por este espacio que nos has brindado. Gracias por la visibilidad que le estás dando a las mujeres, por abrir ese espacio en donde, pues, no muchas veces tenemos la oportunidad de hablar acerca de estos temas, ¿verdad? Gracias, Ari, muchas Igual, muchas gracias a ustedes por estar partícipes de esta reunión, por estar una vez más en los diálogos del Grupo GECAR y por estar esta noche y brindarnos un poquito de su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Va, hasta luego, de nuestra parte sería todo. Gracias, buenas noches.